que esté en el lugar. ¿Cómo le va, padre? Buen día, acá Gabriel Ziblatt lo saluda. Muy buenos días, ¿cómo anda? Muy bien, ¿es así? ¿Es el único argentino ahí en la Franja de Gaza en este momento? Según todos los datos que tenemos, sí, incluso la embajada no tiene ningún dato de que haya otro argentino en la zona. Cuéntenos, está en el lugar de los hechos, ¿cómo es estar en ese lugar tan duro, tan difícil que se está viviendo en este momento? Bueno, ciertamente la situación está muy mala, ya que no solamente se trata de algunos enfrentamientos, sino directamente de una guerra ya. Noche y día hay bombardeos y ya el número de las víctimas es muy alto. En la parte de Palestina, el último parte habla de 212 muertos, y entre los cuales hay 61 niños y 35 mujeres, es decir, al menos la mitad de las víctimas son civiles, y eso ciertamente indica la gravedad de los hechos. Hay miles de personas que han perdido sus casas y la incertidumbre de que esto no se vaya a parar porque han rechazado la tregua. Quería pedirle, padre, si podemos ver un poco también el panorama, si nos acompaña a mostrarnos cómo es la iglesia. No sé si está en la iglesia usted en este momento, que nos pueda mostrarlo, cómo se ve el panorama ahí en la Franja de Gaza. Y de acá estamos adentro de la iglesia porque es un lugar protegido, porque gracias a Dios saben las autoridades, incluso la autoridad del ejército israelí, que en la iglesia, yo ahora estoy enfrente de la iglesia, está en este ámbito, acá estamos protegidos y de hecho estamos haciendo venir algunas familias de la parroquia que han perdido parte de las casas o están en zonas muy complicadas. Entonces los que están viendo atrás mío es, bueno, parte de la casa parroquial, escuela primaria y las dependencias de la parroquia, el templo parroquial de la Sagrada Familia. Pero no puedo salir afuera, digamos, hemos salido y salgo cuando es necesidad. Igual en esta parte, en esta calle, no ha habido bombardeos, la más cercana ha estado a 100 metros y sigue habiendo. Pero bueno, esta es la realidad, digamos. Estamos adentro del compound, como se dice, del complejo parroquial. Y digo, las autoridades, tanto de una parte como de otra, se han comprometido ya no nos olvidemos que esta es la cuarta guerra en los últimos años, a no golpear esta parte, sabiendo que nosotros no metemos ni en política ni hacemos ninguna parte de bandismo, de bandería militar, justificando ni una acción ni otra. ¿Y qué les dicen los vecinos del lugar? Entiendo que los feligreses que se acercan a la iglesia, no militan, no son seguidores de Hamás por un tema de religión, no son del Islam, no son musulmanes, pero ¿qué les dicen? ¿Cómo ven toda esa pelea interna que también tienen los palestinos? Primero, bueno, en este momento nadie sale de sus casas, por eso digo, salimos en urgencia, ya tenemos 3 familias acá refugiadas, familias cristianas, por los bombardeos, y la población de acá, tanto musulmana como cristiana, pasan las vicisitudes de toda la población, no es que una bomba va a discernir vos sos cristiano o no. En cuanto a las banderías y los grupos, la mayor parte de la gente, sea una parte de la otra parte del muro, tanto en Palestina, acá en la Franja de Gaza, no nos olvidemos, viven 2 millones de personas, como en la otra parte de la Palestina, incluso en Israel, la gente está podrida, como se dice, está cansada, está harta de todo esto. Claro. Entonces, y ciertamente que esto tiene solución. Muchas veces uno dice, no, es un mal que siempre fue así y va a seguir siendo así. Eso si deciden seguir llevando la misma política. Pero lo que hoy urge es una tregua, para el bien de todos, porque las víctimas, cuando hablamos de 61 niños, por más que, digamos, cualquier niño cuenta, cualquier persona cuenta, hablamos toda la tragedia, además de lo personal, de la familia, de la sociedad, entonces suma destrucción, suma odio, y eso también en la sociedad israelí. Entonces, digamos, hay que, así como cualquier vida, y yo condeno cualquier acto de terror contra la sociedad civil israelí, contra el ciudadano israelí, tiene derecho a vivir tranquilo y en seguridad, etcétera. También lo mismo vale para el palestino. El palestino tiene derecho a vivir tranquilo, sereno, seguro en su tierra, digamos. ¿Cecilia? Sí, padre, quería saber cuántos años lleva usted viviendo
en la Franja de Gaza y cómo es el día a día y cómo está con los feligreses, cómo comparten el tiempo, qué es lo que pueden hacer en ese contexto. Digamos, yo hace 2 años casi que fui nombrado párroco de aquí. En Medio Oriente llevo 25 años. Estoy viendo y teniendo misiones en Egipto, Jordania, Palestina, Israel. El día al día, paradojalmente, digamos, fuera del tiempo de guerra y fuera del tiempo de pandemia, es normal, es más, es muy activo, es una parroquia, somos 133 católicos en medio de 2 millones de habitantes. Pero nos llevamos bien con todos y hacemos muchísimas obras. A la mañana, en general, están todas las actividades de las escuelas. Tenemos 3 escuelas. La mayor parte de los alumnos son musulmanes, así que estudian con los valores de la iglesia y codo a codo con sus compañeros cristianos, cada uno respetando su religión. Y después con las actividades, sea en el hospital, llamado Hospital Cristiano, que es anglicano, pero trabajamos con ellos, en Cáritas, con lo cual lleva adelante una ingente labor. Para poner un ejemplo, en la pandemia, durante 1 año y medio, la Iglesia Católica de Gaza, por medio de Cáritas, ha asistido al menos al 66% de los casos, más de 40.000 casos. Y entonces eso ha sido todo mayoritariamente a la mañana, aunque hemos tenido servicios de emergencia con los vehículos incluso de la parroquia, equipos de voluntarios para ayudar a la gente. Y a la tarde los grupos parroquiales, que tenemos grupos de niños, de jóvenes, adolescentes, que nos reunimos para rezar, para formarnos y después para hacer actividades deportivas o de juegos. Ese es el día a día, eso es. Es una comunidad pequeña, pero muy activa. Los domingos quizás sería de extrañar para un católico de otro lado, pero se llena la iglesia de jóvenes, de niños, de familias, que vienen, la gran parte de los católicos participa, el 86, 90% de los católicos participan de actividades. Uno puede decir, bueno, siendo tan pocos, no, pero y después vienen unos 200, a veces 300 griegos ortodoxos, que son cristianos de otra denominación, que también participan habitualmente. Es decir, la iglesia siempre está llena de gente, a excepción de estos días. Ahí me gustaría ver de nuevo ahí, padre, que antes nos pudo hacer un paneo, mostrarnos bien el lugar, porque mucha gente acá en Argentina, la verdad, no conoce la Franja de Gaza, no sabe cómo es, y queríamos verlo en este momento. ¿Cómo está? Esto, normalmente, ¿habría chicos en estas escuelas? Sí, esto está lleno. Esta es la escuela más pequeña que tenemos. Tuvimos un problema con el audio, con la conexión. Antigua, construida alrededor de lo que se llama el Kishiwa. Perdón, ¿se fue la conexión? Sí, ahí volvió, lo escuchamos. ¿Hola? Ok, es que me alejé un poquito de donde está el router. Entonces aquí está el jardín de infantes y la escuela primaria y ahí está el templo. Después tenemos una escuela de la Sagrada Familia que estamos preparando para recibir más refugiados civiles y la escuela de Nuestra Señora del Rosario, que es de las Hermanas del Rosario, que fue dañada desgraciadamente en varios bombardeos, porque está en una zona muy crítica, ciertamente no como objetivo militar primario, pero ha sufrido en columnas y todo. Así que... padre, ¿en algún momento tuvo diálogo, se le acercó a alguien, gente que sea activista, militante, dirigentes de Hamás? No, digamos, acá gobierna políticamente Hamás, hace más de 12 años. Ellos habían ganado las elecciones y después tomaron el poder por la fuerza. Y en ese sentido hay toda una organización que tienen ministros, acá se llaman viceministros, porque los ministros de distintas áreas están en Ramala, bajo la autoridad palestina, y en realidad la autoridad política de Hamás tiene colaboración, lo que uno sabe en todos estos años, con la autoridad de Ramala y también con Israel, que a veces, de hecho, por ejemplo, en la frontera, cuando uno tiene que pasar, acá no sale habitualmente la gente, pero algunos extranjeros podemos salir por cuestiones humanitarias, y eso lleva a la coordinación de 3 fuerzas: Hamás, la autoridad palestina y la autoridad israelí. Entonces, no es que no tienen ninguna clase de contacto. Hamás tiene una parte política, igual el límite, eso lo sabrán, ¿no es? Y la parte militar. Ciertamente que ellos saben que nosotros no nos metemos absolutamente en nada que tenga que ver con el movimiento de ellos, pero nosotros vivimos acá, entonces tenemos la escuela, está el Ministerio de Educación, tenemos que atenernos a las indicaciones del Ministerio de Educación, está para coordinar la asistencia de esas más de 40.000 personas por medio del Ministerio de Salud, es decir, gente del gobierno de aquí
que manda y dice, bueno, tenemos estas indicaciones, pueden ayudarnos, pueden. Entonces, pero eso tiene absolutamente nada que ver con el movimiento propiamente dicho de ellos. Claro, y los palestinos con los que usted puede hablar, los vecinos con los que tiene diálogo, estas 40.000 personas a las que llegan y demás, respaldan, apoyan el accionar de Hamás, el accionar militar, estos misiles, por ejemplo, que vimos que lanzaron en millares durante los últimos días hacia Israel, o también son críticos de esa postura? Hay de todo. No nos olvidemos también que Israel mandó millares de bombas, así que, digamos, desgraciadamente es una guerra, y una guerra sucia. Y es una guerra donde yo sé que este término que voy a usar dio mucho que hablar en Argentina, pero es desproporcionada. Eso no quiere decir que está todo mal, no quiere decir que uno tira petardos o que tira de acá. No, de acá están tirando cosas que matan a civiles y que destruyen vidas y que hacen sembrar el terror. Pero digamos, la contrapartida también es por más que quieran tratar de salvar lo más que puedan civiles, digamos, la mayor parte de las víctimas son civiles. Hay 1.400 heridos, la mayor parte son civiles, son familias. Conocemos muchos casos de gente que ha quedado enterrada bajo sus casas. Gente de una familia, por ejemplo, de 10 miembros sobre uno de los campos de refugiados palestinos al interno de la Franja de Gaza, fue bombardeada. 10 miembros la familia. Quedó solamente vivo el papá y el bebito de 5 meses. Claro. Y hasta donde yo supe la noticia estaban buscando a uno de 12 años que todavía no lo habían encontrado. El resto, la esposa, los otros hijos, todos murieron. Entonces, esa es la realidad. Hay 10 víctimas mortales, se contaban hasta ayer en parte de Israel. Es terrible, ciertamente es terrible. No quiero quitar la gravedad del caso. Acá hay al menos 212 víctimas mortales hasta ayer. Entonces, ciertamente que uno dice, bueno, ¿pero para qué se meten? Bueno, es ciertamente los que tienen responsabilidad, tanto el gobierno israelí como los gobiernos de acá, tienen que frenar. Para mí una tregua es lo que ahora hace falta. No se va a solucionar este conflicto de un día para otro. Aunque, le digo sinceramente, tiene solución. Yo estoy convencido que tiene solución. Si quieren poner manos a la obra y dar una solución más profunda, sean de las distintas facciones palestinas, que se pongan de acuerdo verdaderamente para hacer un proceso de paz como conviene, pero también de la parte israelí, hacer un proceso de paz que se base en la no ocupación de las tierras palestinas. Hay 4,5 millones de palestinos. ¿Qué se hace con ese pueblo? En la no colonización. La colonización es un proceso que se ha llevado en Israel, haciendo ciudades israelíes adentro, no estamos hablando adentro de Israel, adentro de Israel tienen completa libertad de hacer lo que sea, pero adentro de territorios que no le pertenece a Israel. Y es una política de Estado. Entonces digo, eso es una solución a largo plazo. Pero bueno, así como se hicieron decisiones malas, se pueden hacer decisiones buenas. El mismo que tiene el poder para apretar un botón, para tirar un misil, tiene el poder para levantar el botón y que dejen de caer el misil. Padre, perdón que lo interrumpa. ¿Cómo le va, José Costa? Buen día. 2 consultas, padre. Lo primero, ¿ustedes recibieron vacunas? Porque del otro lado de la frontera está prácticamente vacunada toda la población. Esa sería la primera. Y la segunda, si tuvieron contacto con gente del Vaticano o incluso con el propio Papa que se haya puesto en comunicación con ustedes para ver qué se puede hacer o si pueden ayudar a que la situación se mejore a la brevedad. Bueno, en cuanto a la situación del COVID, han llegado varias decenas de miles, muy pocas vacunas, a decir verdad. Creo que es la vacuna, la llamada Sputnik 5 o B. Y han tratado de vacunar, según las informaciones que tenemos y sabemos, a los ancianos y a los agentes de salud. Pero igual es muy poco, una población de 2 millones de personas. En mi caso yo fui vacunado porque soy paciente oncológico, entonces el doctor palestino y el doctor israelí se pusieron de acuerdo, gracias a Dios, una cosa buena, se pusieron de acuerdo, pero dijeron que urgía que me vacune y en ese momento no estaban las vacunas aquí, así que yo fui vacunado en Israel, en Jerusalén. Y eso es una cosa verdaderamente de agradecer al gobierno israelí, al presidente de Israel, el presidente, no el primer ministro, el presidente de Israel tomó la decisión de hacer vacunar a los religiosos extranjeros, la mayor parte católicos, por la extraordinaria labor que realizan tanto en territorio israelí como en territorio palestino. Pero a mí me pusieron, por la cuestión oncológica, me decían, usted está muy débil, tiene que hacer. Pero la mayor parte de la población no está vacunada. Igual
¿Y hay pudo, una perdón, cosa que les y juega con a el favor Papa en eso. pudo hablar con alguien del Vaticano? ¿Del Vaticano hablaron con Perdón, usted? en cuanto a la población, la mayor parte de la población de la Franja de Gaza es joven. Entonces, eso hace que, si bien hubo muchos casos, no sufriesen como en otras partes del mundo, como en Argentina o Italia, etc. De la Santa Sede nos ha contactado enseguida el nuncio apostólico para Israel, el delegado apostólico para Palestina. Apenas comenzó el conflicto, nos ha hecho llegar la cercanía del Santo Padre y lo que haga falta. Y bueno, el Papa lo que pidió justamente es también lo de la tregua. Eso es lo que... No sé si hay algo más. No, perfecto, padre Romanelli, la verdad muy importante este testimonio desde la Franja de Gaza también para poder estar ahí en el lugar de los hechos de esta situación trágica que se está viviendo entre Israel y Palestina. Muchísimas gracias por este contacto con La Nación Más. Ok, que Dios lo bendiga y rece mucho por la justicia y la paz entre palestinos e israelíes. Muy bien. Y seguimos con la información, nos lleva de nuevo acá al conurbano, a la ciudad de Buenos Aires.